Buenas tardes para todos ustedes. Soy María Clara Calle y esto es El Mundo Ahora. Vamos con las noticias internacionales del momento. Estados Unidos da nuevos detalles sobre qué quiere hacer con el petróleo venezolano. Habla de levantar algunas de las sanciones económicas de la industria y afirma que controlará el dinero de las ventas de crudo. Pero PDVSA señala que aunque están negociando la venta petrolera, será en otros términos. Otro de los temas es que Estados Unidos reveló detalles sobre su plan político para los venezolanos. El secretario de Estado Marco Rubio habla de 3 fases: estabilidad, recuperación y transición, mientras que la Casa Blanca dice que es muy pronto para elecciones y que las decisiones las seguirá dictando Washington. Dinamarca y Estados Unidos se reunirán la otra semana para discutir los planes de Washington sobre Groenlandia. La Casa Blanca dijo que la diplomacia es la primera opción, aunque no descartan apropiarse de la isla por la fuerza, mientras que los europeos planean cómo responder. Comenzamos hablando de Estados Unidos, porque el país quiere controlar de manera indefinida la venta del petróleo venezolano. Así lo afirmaron la Casa Blanca y el secretario de Energía, Chris Wright. El último agregó que el dinero de la venta del crudo y de los productos derivados irá a cuentas controladas por Washington y que esos montos ayudarán a estabilizar la economía venezolana primero y luego servirán para pagarles a las estadounidenses Exxon y ConocoPhillips, cuyos activos en Venezuela fueron expropiados por el gobierno de Hugo Chávez hace más de 10 años, casi 20. Pero la estatal petrolera de Venezuela, PDVSA, tiene otra versión, pues aunque reconoce que sí están negociando con Estados Unidos, habla de términos similares a los que tienen con la estadounidense Chevron. Más allá del petróleo, Estados Unidos dice tener un plan de 3 fases para la política venezolana. Este miércoles la Casa Blanca señaló que mantienen lo que calificó de máxima influencia, a pesar de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, negó ayer que un agente externo gobierna su país. Contrario a ello, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, indicó que Washington tiene su propio plan y agregó que este comienza con alcanzar la estabilidad y luego vendría la recuperación y la transición, aunque Estados Unidos señala que es muy pronto para hablar de elecciones. Esto dijo Rubio. El primer paso es estabilizar el país. No queremos que caiga en el caos. Parte de esa estabilización y la razón por la que entendemos y creemos que tenemos la mayor influencia posible es nuestra cuarentena. La segunda fase será la que llamamos recuperación y consiste en garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otras partes tengan acceso al mercado venezolano de una manera. Eso también es justo. Al mismo tiempo hay que empezar a impulsar el proceso de reconciliación nacional en Venezuela para que las fuerzas de la oposición puedan ser amnistiadas y liberadas de las cárceles o repatriadas al país y comenzar a reconstruir la sociedad civil. Y luego la tercera fase, por supuesto, será la transición. Y en medio de estas acciones de Estados Unidos en lo relacionado a la política y al petróleo venezolano, la incertidumbre sigue reinando en los ciudadanos. Algunos de los venezolanos migrantes sienten temor por sus familiares que siguen en Caracas, mientras que otros expresan su preocupación por lo que pueda ocurrir en Colombia, pues Trump amenazó con repetir un operativo similar, pero esta vez en contra del presidente colombiano Gustavo Petro, por lo que el mandatario del país suramericano convocó a manifestaciones en su país. Desde la frontera con Venezuela nos amplía nuestra enviada especial, Elmaría Angulo. El tema del que hablan todos en esta parte fronteriza en Cúcuta, llamada Villas del Rosario, conocida también como La Parada, es qué pasaría si Estados Unidos interviniera en Colombia. Al respecto, algunos venezolanos residentes en Cúcuta expresan temor, pero también manifiestan incertidumbre sobre lo que pueda pasar en su país y lo que viven sus familias allí. Ellos tienen miedo, así como tenemos nosotros, porque igual lo que está pasando, que también están las amenazas que Trump quiere invadir a Colombia. Entonces, bueno, ellos se preocupan porque uno está aquí en frontera, de verdad aquí uno corre peligro porque estamos cerca, ¿me entiendes? Entonces, bueno, esperando que no pase nada malo y a que Trump se le quitan los caprichos también de invadir a Colombia y que, bueno, y que estemos tranquilos, porque si aquí llega a pasar una invasión, ¿para dónde vamos a agarrar nosotros?
En medio de este panorama, para algunos colombianos, los venezolanos que ya residen aquí en la ciudad de Cúcuta no tienen una mejor opción que permanecer de este lado. Eso les toca quedarse aquí o regresarse para echar para atrás, porque para allá no pueden, porque eso va a ser peor. Porque ya los tildaron de traidores de la patria y esta va a ser peor. Esta vieja es peor. Figúrese, tiene la complicidad de los otros criminales que están escondidos. Diosdado, el hermano de ella, el padrino López, todos esos. Eso va a ser peor la vaina. Aunque la vida en esta zona fronteriza ha transcurrido con normalidad desde el registro de los ataques del 3 de enero, en este punto conocido como la carrera séptima, al cual cruzan muchos venezolanos a diario para trabajar en estos comercios, nos han expresado temor a ser detenidos por la Guardia Nacional o por los llamados colectivos en caso de expresar su opinión sobre la captura de Nicolás Maduro. Pero los temores de una invasión estadounidense se extienden también a Groenlandia, el territorio autónomo que hace parte de Dinamarca. Este miércoles, de hecho, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio señaló que su país y Dinamarca se reunirán la próxima semana para hablar sobre la isla. Recordemos que las tensiones han crecido porque la Casa Blanca reiteró que el plan de Donald Trump es apropiarse de Groenlandia, ya sea comprándola o a la fuerza, aunque señalan que la primera opción será la diplomacia. Por su parte, los europeos rechazan estas posturas y ministros, por ejemplo, de Francia, Alemania e Italia, entre otros, discuten qué plan seguir. El presidente del Consejo Europeo, por su parte, Antonio Costa, agregó que el bloque de los 27 respalda a los daneses y a los groenlandeses. Sobre Groenlandia, permítanme ser claro, Groenlandia pertenece a su gente. Nada se puede decidir sobre Dinamarca ni sobre Groenlandia sin Dinamarca o sin Groenlandia. Cuentan con el pleno apoyo y la solidaridad de la Unión Europea. Europa seguirá siendo un defensor firme e inquebrantable del derecho internacional y el multilateralismo. Y dentro de Estados Unidos es noticia que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido por sus siglas ICE, mató a una mujer en Minneapolis. El ICE le disparó cuando ella no abrió su vehículo y quiso escapar. El jefe de la policía de la ciudad, Brian O'Hara, indicó que la mujer tenía 37 años y que era ciudadana estadounidense, no una migrante. Señaló también que no había ningún operativo en contra de ella. A pesar de esto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusó a la mujer asesinada de cometer lo que llamó un acto de terrorismo doméstico, pues ICE asegura que la mujer usó su vehículo como un arma contra los agentes y Trump agregó que el disparo parece ser en defensa propia, algo que no comparte el gobernador demócrata de Minnesota. He visto el video. No crean en esta maquinaria de propaganda. El Estado garantizará una investigación completa, justa y expedita para garantizar la rendición de cuentas y la justicia. Hablemos ahora de Medio Oriente. En Siria, miles de personas huyeron de Alepo, en el norte del país, por los enfrentamientos entre el ejército y las fuerzas democráticas sirias, que son la alianza militar de las milicias kurdas. Los desplazados están siendo evacuados por la defensa civil, mientras que el fuego cruzado persiste en ambos bandos por segundo día consecutivo. El reporte es de Hugo Caro Jiménez. El norte de Siria es nuevamente escenario de desplazamiento. Este miércoles, residentes de la ciudad de Alepo abandonaron sus hogares por los nuevos enfrentamientos entre el gobierno sirio y las fuerzas democráticas sirias, lideradas por los kurdos. Los equipos de la defensa civil están hoy en alerta en los puntos de cruce o entrada por donde están saliendo nuestras familias de las zonas de Sheikh Mohassud y Ashrafat, además de los distritos vecinos de Al-Siria, Al-Midan y Al-Suelmayá. Las estamos transportando de forma segura a los lugares a los que desean ir, según sus deseos, o a refugios. En otro territorio kurdo, en Hasakah, miles de personas salieron a protestar en contra del recrudecimiento de la violencia en Alepo. Los grupos de mercenarios atacan a civiles, hospitales y residentes en esos barrios con el objetivo de desmoralizar a la población. Pero nosotros, todos los componentes del noreste de Siria y la administración autónoma, estamos dispuestos a sacrificarnos por ellos. Varios civiles han muerto por el fuego cruzado en los distritos de Alepo durante los últimos días. De hecho, este miércoles los combates en la zona continuaron, aumentando la presión sobre miles de kurdos que huyen y dejando muertos y heridos, según fuentes sanitarias de la ciudad, con el gobierno de facto exigiéndole a las fuerzas kurdas retirarse de los distritos atacados.
Estos combates se producen luego de que el jefe de las Fuerzas Democráticas Sirias se reuniera en Damasco el domingo con autoridades sirias para negociar la integración de sus soldados al Ejército Nacional. Según el acuerdo firmado el pasado 10 de marzo entre los kurdos y el gobierno de facto de Ahmed al-Sharaa, el grupo del norte del país debía fusionarse con el ejército sirio para finales de 2025. Pero en medio de desacuerdos y pocos avances, ambos han mantenido ataques mientras negocian cómo cumplir con lo pactado. Otra de las noticias es que las protestas en Irán completan 11 días. Desde el 28 de diciembre, miles de personas han salido a las calles para manifestarse en contra del aumento del costo de vida. Las autoridades han respondido con fuerza. Desde Teherán nos amplía nuestra corresponsal Catalina Gómez Ángel. Este es el día número 11 de que comenzaron las protestas en un centro comercial que vende mayoritariamente celulares en el centro de Teherán, no muy lejos donde nos encontramos. Y es una jornada especial porque prosigue a las mayores demostraciones que se han visto en Teherán en el día de ayer, especialmente en ese gran bazar de Teherán considerado el corazón económico del país, que por décadas apoyó fuertemente a la República Islámica. Allí vimos cómo las fuerzas de seguridad del Estado disuadían a quienes habían salido a protestar tirando gases lacrimógenos y se vieron imágenes bastante fuertes en este bazar. Lo que se vio hoy fue que estaba completamente cerrado, solamente algunos locales estaban abiertos y esto es una imagen especialmente atípica en este país donde este bazar, si bien cierra, por ejemplo, en días religiosos, sí los bazaríes suelen caminar por el lugar y realizar demostraciones religiosas. Sin embargo, hoy estaba absolutamente fantasmal, ni siquiera el metro paraba allí en esta estación donde suelen llegar miles de personas, tanto compradores como vendedores diariamente. Y si bien allí no pasó nada, sí en otros lugares de Teherán hubo protestas, especialmente en áreas comerciales, y estas se reprodujeron en diferentes bazares a lo largo del país. Los vimos en Shiraz y los vimos también en las cercanías del Golfo Pérsico, en el puerto de Bandar Abbas, donde comerciantes salieran a protestar, especialmente por la fluctuación y por el descalabro del real, la moneda local, frente al dólar. Pero también llama la atención las demostraciones que siguen habiendo con mucha fortaleza en estas provincias cerca a la frontera con Irak, en el oeste de Irán, especialmente la provincia de Ilam, donde la gente ha salido a protestar desde el comienzo, donde ha habido gran represión. Pero ayer en una población conocida como Adaban, una pequeña población de 30.000 o 40.000 habitantes, la población salió a la calle, la policía subió al techo diciendo que no los iba a atacar y la población tiraba arroz para demostrar que estas no eran solamente demostraciones económicas, sino en contra del gobierno como tal. En Yemen se agudiza la disputa entre el gobierno internacionalmente reconocido, apoyado por Arabia Saudita, y el Consejo de Transición del Sur, o CTS, respaldado por Emiratos Árabes Unidos. El gobierno destituyó al líder del CTS de su cargo en el Consejo Presidencial, pues este no se presentó al inicio de las conversaciones que iban a celebrarse en Riad. Mientras que los separatistas afirman que él se quedó en la ciudad de Adén para monitorear cuestiones de seguridad. Sin embargo, su paradero es desconocido. Ramiro Cueva Verena nos amplía. Continúa la tensión política en Yemen entre el gobierno y el Consejo de Transición del Sur. El jefe de los separatistas del sur yemení, Aidarus al-Zubaydi, se ausentó en el inicio de las conversaciones que las partes iban a tener en Riad. Si bien su delegación sí llegó a Arabia Saudita, el líder se quedó en la ciudad de Adén, supervisando operaciones militares y de seguridad, según dijo el CTS. Tras una reunión de emergencia, el gobierno de Yemen destituyó a al-Zubaydi de su puesto en el Consejo Presidencial. Además, lo remitió al fiscal público por cargos que incluyen alta traición. En un comunicado enumeraron las acusaciones. El mayor general Aidarus bin Qasim al-Zubaydi ha abusado de la justa causa del sur, la explotó para cometer graves violaciones contra civiles en las gobernaciones del sur y dañó la posición política de la República de Yemen, la situación económica y política, el ataque a la Constitución y las autoridades constitucionales, la obstrucción de los esfuerzos del Estado para enfrentar el golpe y la rebelión y la instigación de la lucha interna que lideró hacia una rebelión militar, junto con las graves violaciones que cometió contra ciudadanos inocentes. La crisis política explotó hace un mes cuando el CTS, respaldado por Emiratos Árabes Unidos, desplegó hombres armados para controlar el sur del país.
Por su parte, el gobierno internacionalmente reconocido, cuya coalición incluye al CTS desde 2017, son apoyados por Arabia Saudita. Hace una semana, Riad incluso lanzó un bombardeo contra un puerto en el sur de Yemen a un presunto envío de armas emiratíes. Las fuerzas militares yemeníes actualmente realizan incursiones para recuperar el territorio controlado por los hombres del CTS. Hasta aquí las noticias, pero ustedes pueden profundizar más en nuestras siguientes emisiones y también en france24.com y nuestras redes sociales. Nos vemos. Todos los temas, todos los puntos de vista, en el debate de France 24. Análisis, contexto, polémica, la actualidad internacional en todas sus aristas. Sea parte de El Debate en France 24 y france24.com.